Gracias a cada uno de ustedes, mis estimados, por este espacio que de alguna u otra manera, siempre en el esfuerzo de su tiempo, de sus actividades, aperturan para su servidor y para el equipo que se encuentra detrás. Sin duda alguna, meditar en la palabra de nuestro Dios siempre es vivificante. Quizá en algún momento llegamos a escuchar o a leer algunas cosas que no son tan agradables a nuestro oído. Sin embargo, siempre tienen beneficios, siempre son de bendición para nosotros, puesto que lo que está en la palabra de nuestro Dios es dado para nuestro bienestar. Hay un fragmento en su palabra que dice: yo he venido para que tengan vida y que tengan vida en abundancia. Por eso no tenga duda que siempre que meditemos en la palabra de nuestro Dios, vamos a encontrar grandes bendiciones. Esta noche yo quiero iniciar aperturando con una pregunta. ¿Alguna vez usted se ha sentido caer en un pozo profundo, en un abismo? Y no hablo de algo físico, sino que usted dice: estoy tan bajo que no sé cómo salir de aquí. Me he metido en un callejón que no tiene salida y no sé cómo dar vuelta atrás. Incluso quisiera preguntarle, ¿será que en algún momento de nuestra vida hemos sentido que nuestro Dios nos ha abandonado? Y es que suelen ser algunas situaciones que golpean a nuestra vida, que llegan a nosotros, y a veces pareciera ser que difícilmente encontraremos cómo salir de allí. Sin embargo, yo quisiera que más que concentrarse en esos problemas que podríamos denominar como callejones sin salida, como pozos profundos, que mejor pensáramos en cuáles fueron los enemigos o gigantes que Dios nos ayudó a derrotar a lo largo de esta semana. Y tal vez usted podría decir: bueno, esta semana no tuve grandes gigantes o enemigos que derrotar. Bueno, piense sobre el mes, porque mis estimados, muchas veces pensamos en los problemas que tenemos, nos encerramos en ellos y miramos que no hay salida ni solución y llegamos a creer que nuestro Dios nos ha abandonado. Pero cuando volteamos la vista y notamos cómo a lo largo de la semana, a lo largo del mes, grandes gigantes o grandes enemigos han sido derrotados, entonces nuestra visión se torna diferente. El pueblo de Dios, hay un momento en el Éxodo que nos dice que estaba frente a un gran problema. Era un problema sorprendente, no era un problema cualquiera. Sin embargo, la palabra de nuestro Dios dice que Él realiza algo imposible humanamente, impensable para algunos otros, y lo hace en favor de su pueblo. Traemos a contexto rápidamente. El pueblo de Israel había sido esclavo durante muchos años en el imperio egipcio. Y después de un tiempo, Dios, a través de Moisés, libera al pueblo, le hace salir de Egipto. Y entonces pareciera ser que por fin lograron esa libertad, cuando de pronto ven que viene el ejército de Faraón siguiéndoles los talones. En todo momento Dios había demostrado su cuidado y su protección, porque cuando caen las plagas, Dios había protegido a sus hijos leales. A los que no eran tan leales, pues les tocó parte de ese sufrimiento. Pero aquellos que dijeron: Señor, vamos a ser leales a ti, no sufrieron ninguna de las plagas. Y eso, mis estimados, es un milagro. Habían estado pronunciando 10 plagas, 10 milagros, y ahora tenían un gran problema porque venía detrás de ellos el ejército de Faraón. Pero Dios ya les había demostrado su cuidado, su protección. Sin embargo, en ese momento ellos estaban en una encrucijada. El ejército venía detrás para matarlos o esclavizarlos, y frente a ellos tenían al Mar Rojo. No había alternativa para escapar. Si avanzaban, morían ahogados en el mar. Y si retrocedían, el ejército los alcanzaba. Aquí es donde nosotros debiéramos hacer un análisis de qué sucede cuando los problemas llegan a nuestra vida. Yo le decía en un inicio
que más allá de pensar en esos callejones sin salida que a veces nos tocan vivir, pensemos en los enemigos que han sido derrotados con la ayuda de nuestro Dios. Porque estas personas se olvidaron de los milagros que habían visto días atrás, semanas atrás. Y la historia dice que muchos de estos israelitas se voltean hacia Moisés y le empiezan a reclamar, mira Moisés, estábamos mejor en Egipto, allá no hubiésemos muerto, ahora dinos qué vamos a hacer. Moisés, como otro ser humano, con necesidad también de ayuda, de guía. La historia bíblica en Éxodo 14 dice que Moisés busca a Dios. Aquí viene algo interesante. Todo el pueblo es un pueblo elegido por Dios. Pero únicamente Moisés es el que cuando se ve en problemas decide buscar a Dios. El resto del pueblo busca a Moisés. Y aquí quisiera hacer un paralelismo. Muchas veces cuando los problemas llegan a nuestra vida, en lugar de preguntarle a Dios qué tengo que hacer, cómo lo tengo que hacer, humanamente es natural ir y buscar a otro ser humano. El problema es si este ser humano no está consagrado. En el caso de la historia bíblica, sí estaba relacionado íntimamente con Dios y esto permitió que él recibiera una guía de cómo tenía que hacer las cosas. Sin embargo, el pueblo no. El pueblo solamente había visto los milagros, pero los olvidaba pronto porque no tenían una relación personal con Cristo. Hoy en día, mis estimados, muchos de nosotros vemos milagros. Vivimos milagros en la semana, pero llega el fin de semana o quizá media semana y llegan los problemas que parecen ser un callejón sin salida y llegamos a sentir que incluso Dios nos abandona. Esto duramente es porque descuidamos nuestra relación personal con Cristo. Moisés estaba igual que todo el pueblo en problemas. Sin embargo, la manera en la que actúa Moisés es un ejemplo. Dice Éxodo 14 que Moisés buscó a Dios. El Señor le dijo entonces, mira, dile a los hijos de Israel que marchen. A ver, Moisés, ¿cómo? Enfrente tenemos el mar, pero tenemos que marchar. Sí, es la orden de Dios. Pareciera un poco incongruente esta idea. Los israelitas no debían permanecer inactivos, es la primera lección. A veces nosotros tenemos un problema y decimos, ¿y ahora qué hago? No, casi queremos que nos hagan las cosas. Pero en este relato bíblico nosotros encontramos que Dios le dice, mira Moisés, ponlos a marchar, que avancen. Tienen que estar activos, no inactivos. Yo los voy a liberar. Ellos deben continuar. El poder de Dios se va a manifestar. El Señor también dice, el capítulo 14, que le pide a Moisés que levante su vara, extienda la mano sobre el mar para dividirlo y de este modo el pueblo pudiera atravesarlo. Mis estimados, dos situaciones que pide Dios para el éxito de su pueblo. Moisés, toca el mar con tu vara y dile al pueblo que marche. No sé si usted ha estado frente al mar y que le digan, marcha. Oye, me voy a ahogar. Marcha. Es que me voy a ahogar. Marcha. O si usted fuera Moisés, Moisés, levanta tu mano y toca el mar que se va a dividir. Estos dos actos, mis estimados, son mandatos de Dios. Diles que marchen y toca con tu vara el mar. Muchos de los mandatos que Dios nos da parecen ilógicos. Humanamente decimos, no, es que así no funciona, Señor. Debe funcionar mejor por aquí o debe funcionar mejor por allá. Mis estimados, aquí tenemos otra lección. Cuando Dios trabaja en nuestro favor, es importantísima la obediencia a sus mandatos. Si usted toma su palabra, va a encontrar, por ejemplo, los 10 mandamientos. Y algunos vamos a decir, es que ese mandamiento como que no está muy bueno. Yo creo que como que ya necesitamos cambiarlo. Si nosotros jugamos a creer que sabemos más que Dios y con esto no hacemos las cosas como Dios nos pide, nos ponemos en un gran riesgo. Este acto de decir marcha
y toca con tu vara el mar, es porque Dios iba a obrar un milagro a través de esas pequeñas acciones. Y es que, mis estimados, los milagros de Dios siempre han existido, pero muchas veces esos milagros se ven truncados, porque la pequeña parte que nos toca a nosotros nos da temor cumplirla, creemos que podemos hacerlo de otra manera, y de ese modo es que nos metemos en grandes problemas. El capítulo 14 sigue avanzando. Y entonces dice que siguiendo los egipcios, con toda esa caballería y carros de Faraón, la gente que venía a caballo, todo el ejército, los alcanzaron acampando junto al mar. Para ser exactos, estaban del lado de Pihahirot. Esto es, Faraón venía casi acercándose, casi los alcanzaba. Cuando dice que el pueblo de Israel levantó sus ojos y entonces casi los podían distinguir. Les dio tanto temor que en ese momento ahora sí clamaron a Jehová. Mis estimados, muchos de nosotros nos enfermamos. Y antes de buscar las soluciones con Dios en su palabra, el consejo medicinal, vamos muchas veces a los hombres. Y yo le diría, afortunados somos de contar con hombres consagrados que pueden darnos un consejo de salud. Pero ¿qué pasa si confiamos en gente que no es temerosa de Dios? Muchas veces la situación se agrava. Y aún a veces cuando vamos a una persona, porque esto quisiera mencionarlo, a veces creemos que porque es un consejo de una persona consagrada es un consejo infalible. Y mis estimados, no dudo que muchas personas sinceras nos aconsejan para bien, pero no siempre instantáneamente las cosas se arreglan. Este pueblo le preguntó a Moisés, ¿qué hacemos? Marchen. Ok, marchamos. Y pareciera ser que no hay un milagro instantáneo, porque la narración bíblica nos dice que entonces vieron tan de cerca al ejército que tuvieron miedo y entonces clamaron a Jehová. Muchas veces cuando enfermamos buscamos a hombres que nos ayuden, las cosas no mejoran y entonces ahora sí vamos con nuestro Dios. ¿Qué similitud en nuestra vida con aquel pueblo de Israel? Dios estaba trabajando en ellos, Dios trabajaba por ellos, Dios los iba a defender. Sin embargo, este pueblo de alguna manera tenía que aprender lecciones. Y no es que Dios hubiese dicho, sufran, no. Permitió que sucedieran para que el pueblo aprendiera grandes lecciones. Dios le hace una pregunta a Moisés. Oye, Moisés, ¿por qué clamas a mí? Estas son palabras que sin duda alguna, mis estimados, demuestran que Moisés estaba buscando al Señor para recibir ayuda. Tal vez quería hablar directamente con Dios. Moisés le había expresado en días atrás todas esas quejas del pueblo que le agobiaban porque el pueblo se sentía afligido y se quejaban con él. También tenían preocupaciones. Pero cuando Dios le pidió al pueblo que marchara, en cierta forma le estaba diciendo él, mira, yo tengo el control de todas las cosas y voy a hacer las cosas que ustedes no pueden hacer. Pero tú tienes que hacer lo que está a tu alcance. El pueblo puede marchar y tiene que marchar. Tú puedes levantar la vara y tienes que hacerlo. Mis estimados, Dios pudo haber dividido el mar rojo sin la ayuda de Moisés. Si en la creación, en el Génesis, podemos ver que, y dijo Dios sea la luz y fuera luz, Dios pudo haber dicho, ábrete mar, y el mar se hubiese abierto. Pero en ese momento, Dios tenía un propósito, y es que tanto el pueblo como Moisés confiaran en el Señor. Y con esto, mis estimados, muchas veces decimos, Señor, ¿por qué si estás viendo mi necesidad no me ayudas? ¿Por qué si ves la necesidad de aquel hermano, de aquella hermana, de mi familia, por qué no les ayudas? Esto es una tercera lección que quiero compartir con ustedes. Dios pudo haber abierto el mar sin la ayuda de Moisés y sin decirle a Moisés, diles que marchen. Tal vez el pueblo hubiese marchado. Pero Dios les estaba pidiendo esa parte que es necesaria, en la que debemos participar. La Biblia dice en esta parte del Éxodo que se manifiesta el poder de Dios sin duda alguna.
El Señor estaba actuando a través de Moisés para que su pueblo pudiera confiar plenamente en ese líder que Dios había escogido. Y la separación de las aguas fue literalmente un milagro. Después de que el mar, la historia cuenta que se abre, pueden pasar todos los del pueblo y se cierra cuando está pasando el ejército de Faraón. No solamente les abrió camino a ellos, sino que destruyó al enemigo. No sabemos a ciencia cierta cuál era la profundidad del agua en aquel momento. Lo que sí sabemos es que Dios estaba protegiendo al pueblo a la izquierda y a la derecha, lo iba esperando adelante y lo protegía por la parte de atrás. Y aunque el ejército egipcio poseía grandes recursos, grandes guerreros, grandes estrategias, no podía afectar a los hijos de Dios porque se mantenían obedientes al mandato de Dios. Y quiero decirle con esto, que en algún momento también puede ser que usted enfrente problemas, dificultades, incluso a personas poderosas, personas que tienen grandes recursos, grandes estrategias y todo está compaginado contra usted. Pero si usted se mantiene obediente y leal a los mandatos de Dios, yo le puedo asegurar que así como protegió a este pueblo, le puede proteger a usted. Y es que, mis estimados, Dios sabía que se iba a presentar este obstáculo en el Mar Rojo. Pero era una lección importante que también tenía que enseñarle a Faraón, a los egipcios y sobre todo a su pueblo. Y entonces viene la pregunta, ¿para enseñarle a Israel a confiar en Dios o confiar en Moisés? Mis estimados, es una gran lección para todos los tiempos. En la vida cristiana, nosotros normalmente estamos acosados por peligros. Se nos hace difícil muchas veces cumplir los deberes. Incluso la imaginación concibe esa ruina inminente delante. A veces nos proponemos algo y decimos, no, pero no lo voy a lograr, esto es difícil. Y nuestra imaginación nos hace ver esa ruina delante. O en otros casos la esclavitud o quizá la enfermedad que nos muestra la muerte que viene detrás de nosotros. Sin embargo, esta noche yo quiero recordarle esas palabras de Dios. Dios dijo claramente, avanza, tú marcha. Debemos obedecer ese mandato. Aunque nuestros ojos no puedan penetrar todas esas tinieblas que veamos de frente, aunque estemos sintiendo esas olas frías como lo eran en el mar a nuestros pies, los obstáculos que impiden nuestro progreso no van a desaparecer a menos que nosotros dejemos trabajar al Espíritu de Dios, que es capaz de detener esas dudas. Muchos de nosotros sabemos lo que tenemos que hacer, pero postergamos esa obediencia. Y al mismo tiempo llega esa sombra entonces de incertidumbre también. No la vemos desaparecer. Yo le invitaría para que evitemos riesgos al fracaso o a la derrota. Y esto es obedeciendo la palabra de nuestro Dios. Los que somos incrédulos, dice la gema, perdón, esperamos que se quiten esos obstáculos y podamos ver claramente nuestro camino. Pero por falta de fe, no puede ser así. Porque la fe, de alguna manera, valientemente nos hace avanzar en todo, creyendo y esperándolo todo. Por eso, mis estimados, quiero terminar esta noche diciéndole, la verdad es que Dios siempre está dispuesto a cuidar de sus hijos. En esos desafíos gigantes, mucho más, porque entonces no hará pequeñas obras, hará grandes milagros. Pero aquí es donde yo le quiero hacer una pregunta. ¿Estaría usted dispuesto a dejar que Dios actúe en su vida? Si Dios le dice marcha, marchar. Si Dios le dice levanta la vara, tocar el mar con la vara. Vuelvo a decirles, mis estimados, que Dios desea hacer lo mejor por nosotros, pero la elección siempre estará en nuestras manos. El pueblo pudo haber hecho, no, no voy a marchar, y Moisés, no, de nada va a servir tocar el mar con la vara. Nosotros conocemos el desenlace de la historia, y el mayor milagro no es que eso que es imposible se haga realidad, sino que permitamos que Dios actúe en nosotros. Yo quiero invitarlo para que usted busque a Dios diariamente, pueda entregarle completamente su vida
y cada una de nuestras decisiones. Que en esos momentos de dificultad, de problemas, donde sintamos que estamos en el callejón sin salida, le permitamos que sea Él quien abra ese mar rojo, que sea Él quien provea el método y que sea Él quien nos ayude a llegar al puerto seguro. No dude que cuando Dios está al control, siempre nos cuidará y nos dará lo que es mejor para cada uno de nosotros. Pero para esto es importante que nosotros aprendamos a aceptar, a creer y a obedecer su palabra. Si usted está dispuesto a permitirle a Dios estos aspectos, no dude que entonces Él tomará el control de su vida y podremos mejorar. Así que, mis estimados, es mi deseo y es mi oración que el creer en su palabra, la obediencia a su palabra y aceptar sus mandatos pueda ser una realidad en nuestra vida y de ese modo podamos vencer esos grandes gigantes y esos grandes obstáculos que muchas veces parecen despedazarnos. Que el Señor les bendiga y gracias por sintonizarnos esta noche.